exploradores, como les habíamos prometido documentar este interesante lugar, el cual es mi pueblito, después de la fiesta de la presentación oficial de la Reina de la Mejorana, que pudimos ver tradiciones culturales, musicales de este hermoso país. Volvimos al siguiente día para documentar este lugar de interés turístico para locales y extranjeros, ya completamente disponible para los visitantes con todas sus atracciones operativas. Mi pueblito consta con una placita con una fuente de piedra central en torno a la cual se reproducen varias casas de estilo colonial que representan las instituciones más importantes del pueblo: la iglesia, la escuela, una barbería, la casa del cura, la oficina de correos y la casa del alcalde, que veremos a continuación. Iniciamos nuestro recorrido con el Museo de la Pollera Dorapé de Zárate, que muy amablemente nos recibió un guía del lugar llamado Anthony Georget y nos dio información súper interesante de todas las atracciones. Allí pudimos ver polleras muy antiguas de más de 100 años, algunas han ido a concursos o han sido usadas por reinas, y otras polleras autóctonas de diferentes regiones del país. No se le da nombre a este museo porque ella es un personaje sumamente importante para lo que es la cultura panameña o el folclore panameño. Aquí existen unas vitrinas, en ambas vitrinas hay polleras centenarias, polleras de más de 100 años o alrededor de 100 años, ¿sí? Como esta, que es una de las más antiguas, que tiene alrededor de 150. Puede ver cómo eran los diseños anteriormente, diseños neutros, ¿no? Con colores pasteles, blanco, crema, ¿sí? Y de ahí han evolucionado lo que veis alrededor. ¿Sí? Poquito a poco va cambiando el estilo. Correcto, se va modernizando. Panamá, el conjunto completo, como ven aquí, se le llama pollera, completo. Los tembleques, los zarcillos, la tapahueso, la cadena bruja, el escapulario, el cabestrillo, la cadena chata, la media naranja, y hace falta lo que es el rosario, que ya es de influencia, al igual que el escapulario, de influencia de la iglesia católica. Esta cadena se le llama guachapalí, y no pueden adivinar, no tienen alguna idea para qué serviría. Ok, sirve para dos cosas. Esta para limpiarse las uñas y para limpiarse las orejas. Sí, la cadena bruja. Se decía que cuando bailabas, ¿no?, el movimiento que hacías, la cadena bruja también salía como si estuviese flotando, y se utilizaba como para cuando la mujer buscaba pareja, ¿no? Esta es una guayabera, la original aquí en Panamá, o sea, la tradicional es la que pueden ver en ese cuadro que están ahí, Sí, es la que que tiene es cositas. la camisilla. Sí, me encanta. ¿Sí? A diferencia de esta que tiene un cuello de doblez, ese tiene un cuello chino y es de botones de oro. Normalmente se utiliza con un pantalón negro. Ustedes vieron las sandalias de cuero, bueno, eso se le llama cutar, ¿sí? O zapatos negros, sí, no tienen una cutar, pero normalmente es una cutar. La sandalia esa que es de cuero, de vaca. Sí. Mi pueblito es uno de los principales atractivos turísticos de Ciudad de Panamá. Es un complejo ubicado en las faldas del Cerro Ancón, en el que se recrean las tres culturas que conviven en Panamá: la afroantillana, la campesina y la indígena, el cual el día de hoy les mostraremos la parte campesina rural, y la afroantillana e indígena se la documentaremos en próximos videos. Le invitamos a ver el video de la comunidad indígena en Veradrúa, fue una gran experiencia e inolvidable. Es como una escuela multigrado, ¿sí? Saben cómo pueden tener la idea, ¿no? ¿Sí? Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto grado de primaria se daban aquí adentro, con un solo profesor. Viene del tratamiento que se le da a esas calabazas. Normalmente se corta del tamaño que requiera. Si requieres un vaso, pues le haces un tamaño de un vaso. Si necesitas un plato para comer, le haces el corte. Bueno, después que le hagas el corte, le limpias todo lo que tiene dentro, le quitas la semilla y el relleno que tiene. Lo hierves y lo dejas en el sol y se solidifica de esta manera, como ven aquí. Lo que necesitaras de la calabaza se cortaba, pues estos son unos. ¿Sí? Servían como lavavajillas.
prácticamente. ¿Saben cómo era el proceso de limpiar el arroz en la batera? ¿No? Ok, correcto, pero eso tiene un motivo. Como hacen así, el grano de arroz cae y la brisa se lleva lo que es las cascaritas del arroz. Esto es la rama del árbol de pita, el que vimos anteriormente. El proceso para que se ponga de este color y esta dureza es hirviéndolo en agua y luego dejándolo en el sol. Ya esa parte de hervirla, eso va dependiendo del tono que va tomando. Ya el pigmento verde se tiene que quitar por completo y ya cuando ves así, se saca y lo deja en el sol. La parte interiorana en mi pueblito hace referencia de cómo eran las casas de hace 70 años o más hacia atrás. En la actualidad se pueden ver algunas de ellas en la región de Azuero, como si se hubiera detenido el tiempo y las conservan idénticas. Les agradecemos nos acompañen a estas aventuras de mucho aprendizaje. Suscríbete a nuestro canal y viajemos juntos por estos hermosos y fantásticos lugares de Panamá.